Buenos días, chicos. Voy a aprovechar esta tecnología para llegar ante ustedes ante un tema que a ustedes les va a ser de mucho provecho. Se trata de las medidas cautelares, uno de los temas que en el procedimiento penal forma una base indiscutible de controversias, forma una base indiscutible de tecnificación y de conocimiento de esta materia para poder llevar adelante un proceso penal. Como una parte inicial del proceso penal se encuentran esto que son las medidas cautelares. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a tener en este tema la primera actuación, el primer contacto con la autoridad jurisdiccional, con los jueces. Van a tener ustedes ese primer contacto en cuanto se refiere a la audiencia de medidas cautelares. Esa es algo que ustedes no van a poder eludirla cuando estén trabajando en materia penal. Bien, pero antes, para poder tratar este tema de las medidas cautelares, tenemos que ver qué principios rectores tiene el procedimiento penal en cuanto se refiere a las medidas cautelares. En primer lugar, está uno de los principios fundamentales, que es la excepcionalidad. ¿Y qué quiere decir la excepcionalidad? Que se debe cumplir con carácter previo todo lo que son los derechos y garantías constitucionales, es decir, las garantías que brinda la Constitución de la presunción de inocencia, de la legalidad, etcétera, etcétera. Esto hace de que estas medidas cautelares solamente en forma excepcional y solamente para poder averiguar la verdad de las cosas, puede ser de que se pueda restringir, se pueda excepcionar estas garantías constitucionales y lograr de esa manera la averiguación de la verdad, que ese es uno de los factores que el derecho para hacer justicia necesita, requiere. Otro de los principios es la proporcionalidad. ¿Y qué quiere decir la proporcionalidad? Miren ustedes, la proporcionalidad dice que debe estar adecuada la relación del hecho que se imputa con las garantías, con lo que busca el procedimiento penal. Es decir, debe haber ahí en la proporcionalidad, debe haber un límite proporcional entre el hecho que se está investigando, el hecho que se está imputando, y con lo que se busca el derecho garantizar. Ahí viene la proporcionalidad. Otro de los instrumentos es la instrumentalidad. La instrumentalidad no tiene una finalidad en sí misma, o sea, no podemos decir, esto es y tiene este tipo. No, no tiene una finalidad en sí misma. Solo puede adoptarse estando pendiente un proceso principal. Es decir, debe existir un proceso, debe existir una imputación, debe haberse iniciado ya el proceso. Ahí viene su instrumentalidad, en la propia ley procedimental penal. Por eso es instrumental, porque en el proceso penal, en todo el proceso penal, en las normas, en las leyes, en todos los articulados que regula el proceso penal, viene cada uno de estos su instrumentalidad. Otro de los procesos es revisabilidad. ¿Qué quiere decir la revisabilidad? No es definitivo una medida cautelar. Una medida cautelar se impone en tanto y en cuanto esté vigente esa solicitud, esa demanda, ese peligro, etc. Una vez que desaparece eso, automáticamente la medida cautelar también desaparece. Es decir, no es eterna las medidas cautelares. Solamente dura un tiempo corto. A eso se dice que, y por eso dice de que en ese corto tiempo que está durando se puede hacer una revisión de eso, esa determinación que el juez haya podido adoptar en las medidas cautelares. Se puede revisar y se puede revertir en cualquiera de las partes. Otro de los principios rectores que tiene las medidas cautelares es la jurisdiccionalidad. ¿Y qué quiere decir la jurisdiccionalidad?
La jurisdiccionalidad quiere decir de que solamente, chicos, es el juez quien tiene que determinar las medidas cautelares. Nadie más. El fiscal las tiene que proponer, las partes las tienen que demandar, las partes las tienen que hacer en la controversia, lo que quiera hacer, pero el único que puede determinar, el único que puede resolver, el único que puede tener conocimiento de esto es el juez. Dicho esto, entonces, vamos a ver qué cosas son las medidas cautelares. Y las medidas cautelares son instrumentos jurídicos, instrumentos procedimentales, penales en este caso, que buscan dos cosas, no hay más. Buscan, en primer lugar, asegurar la presencia del imputado en el proceso penal. Es decir, asegurar que la acción de la justicia pueda darse con la presencia de las partes. Eso es por un lado. Y por el otro lado, por este otro lado, lo que busca es también garantizar la reparación del daño. Entonces, las medidas cautelares son esos instrumentos jurídicos procesales que buscan, en primer lugar, asegurar la presencia del encausado y, por otro lado, busca la reparación del daño causado. Eso es lo que busca la finalidad de las medidas cautelares. Ahora bien, hay dos tipos de medidas cautelares. Las medidas cautelares de carácter personal y las medidas cautelares de carácter real. Las medidas cautelares de carácter personal tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado en el proceso, asegurar la presencia del imputado en todo el juicio y evitar, en segunda instancia, que obstaculice la averiguación de la verdad, obstaculice la investigación del proceso. No se olviden, vuelvo a decirles, esta es una de las primeras fases del proceso penal y por lo tanto, como es una de las primeras fases, está exactamente en la fase de la investigación para saber la verdad de los hechos, la verdad o la falsedad de los hechos. En ese sentido, las medidas cautelares de carácter personal tienen esas dos finalidades en el ámbito personal. Primero, asegurar la presencia del encausado en todo el proceso, en todo el juicio, y en segundo, evitar que se obstaculice la averiguación de la verdad. La averiguación que se tiene necesariamente para saber qué es lo que ha ocurrido. Ahora bien, también les he dicho de que no solamente es de la medida cautelar de carácter personal, también hay las medidas de carácter real. Las medidas de carácter real tienen otra finalidad. La finalidad que tienen es la reparación del daño, el pago de las costas, el pago de los costos, el pago de las multas, etc. Las medidas cautelares sobre estos bienes sujetos a confiscación, a decomiso, también buscan asegurar que dichos bienes queden como efectos de prueba en el proceso. Por lo tanto, estas medidas de carácter real están en base a esos aspectos. Ahora ya veremos cuáles son aquellas, vamos a ir viendo cuáles son aquellas. Por ejemplo, en las medidas de carácter personal se encuentran las siguientes. Se encuentra el arresto, la aprehensión, la incomunicación, la detención preventiva, las medidas sustitutivas, la presentación espontánea, la citación. Todos esos que les estoy indicando forman parte de lo que son las medidas cautelares de carácter personal. Ya vamos a ver cuáles son esas diferencias entre lo que es el arresto, la aprehensión, la incomunicación, etcétera. Ya vamos a ir viendo en el desarrollo ahora de este tema. Pero al mismo tiempo, como esas son las acciones que se toman en las medidas cautelares de carácter personal, también hay actos que garantizan en cuanto se refiere a las medidas cautelares de carácter real. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el embargo, la fianza, la anotación preventiva, la hipoteca legal, el secuestro, la intervención, etcétera, etcétera. Estos actos procesales están destinados a garantizar la reparación del daño causado, la reparación de lo que se ha vulnerado en los derechos de la otra persona. Pero también va a ir a garantizar
todo el gasto, el costo que se está haciendo sobre lo que es un proceso de carácter penal. Bien, les habría hablado sobre lo que son las medidas cautelares de carácter personal y les decía como una de esas medidas está el arresto. ¿Qué es el arresto en realidad? Simplemente es la privación de libertad de un ciudadano que puede ser ordenado por el fiscal o por la policía. Es decir, la policía tiene esa facultad de arrestar, de detenerlo momentáneamente, un tiempo corto, es 8 horas que se puede arrestar a una persona. En esas 8 horas límites se va a averiguar todo lo que se quiere averiguar. Eso no quiere decir que es un limitante el arresto de que no haya una incomunicación, no. Están todavía en libertad de poder hablar con sus abogados, de poder tener un asesoramiento jurídico, etcétera, etcétera. Pero sí les da la facultad, ya sea al fiscal o la policía, efectuar un arresto en ese tiempo correspondiente. Pues no debe pasar de esas 8 horas. En esas 8 horas se tiene que definir la situación jurídica de quien ha sido arrestado. ¿Qué quiere decir eso? Que el fiscal en esas 8 horas, cuando pasen esas 8 horas, o lo pone en libertad, o inmediatamente lo aprehende para que sea de conocimiento del juez. Y ojo, ya les estoy hablando de aprehende, es decir, de la aprehensión. ¿Y qué es la aprehensión? La aprehensión también es una privación de libertad de corta duración, 24 horas. De ese ciudadano. Pero ¿quién tiene que ordenar esta aprehensión? ¿El fiscal? ¿O el juez en última instancia? Puede ordenar una aprehensión y puede ser efectivizada por la policía y en otros casos también, ojo con esto, jóvenes, en otros casos también los particulares. Ustedes son particulares, yo soy particular, la ciudadanía es algo particular. Estos particulares también pueden efectuar aprehensión. Si ustedes cuando están caminando por la calle ven un hecho delictivo, una flagrancia del hecho delictivo, pueden ustedes efectuar la aprehensión de esa persona, de ese autor del hecho. Entonces, ¿para qué? Para ponerlo inmediatamente a conocimiento de la autoridad competente, al fiscal, a la policía, etc. Pero cuando se pone en aprehensión, el fiscal deja de tener competencia, ojo, el fiscal deja de tener competencia para resolver la situación jurídica de él, del encausado, del aprehendido. Solamente, jóvenes, el juez es quien tiene que determinar en ese lapso de 24 horas que se lo tiene que poner a conocimiento del juez, solamente el juez tiene la facultad de determinar qué es lo que se va a hacer con el aprehendido. Por eso es que cuando se lo aprehende, ya el fiscal no puede ponerlo en libertad. Tiene 24 horas necesariamente para ponerlo a disposición de un juez. Cuando ustedes estén en ejercicio de funciones y tengan un caso donde a sus clientes lo han aprehendido, tengan ustedes conocimiento, jóvenes, que en 24 horas van a estar sentados frente a un juez. ¿Para qué? Para determinar su situación jurídica del encausado. O se va a una detención preventiva o se va a defender en plena libertad. O al final de cuentas, se puede buscar alguna otra medida sustitutiva que ya la vamos a ir viendo más adelante. Otro de los aspectos, les decía, que es la incomunicación. La incomunicación puede estar dispuesta por el fiscal durante la etapa de la investigación, pero solo en casos de una notoria gravedad. Es decir, en el fundamento que haga el fiscal para determinar una aprehensión, debe realizarlo solamente con un caso de notoria gravedad.
Y cuando se la manda eso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, es decir, al juez, será necesariamente que tener que comunicarse al juez esta determinación de la incomunicación. Pero también es de corta duración. No tiene que sobrepasar las 24 horas de incomunicación. Recién en ese instante que pasa las 24 horas en forma tácita, automática, levanta, se rompe, se quiebra esa orden que ha emanado de esa autoridad para la incomunicación. Ya no puede seguir. Y si el fiscal o el juez entorpece esta determinación y continúa en la incomunicación, tienen ustedes que utilizar inmediatamente los recursos constitucionales, en este caso, una acción de libertad. El juez se las va a dar inmediatamente. El juez va a poner incluso en libertad a esa persona porque ya está injustamente, ilegalmente incomunicada o detenida. Ahora bien, ¿qué pasa durante esas 24 horas de incomunicación? Ustedes como abogados podrán hablar con el incomunicado. Ustedes como abogados podrán intervenir en cualquier momento de esa incomunicación para tomar contacto con el incomunicado. ¿O es que se le ha roto ya todas las garantías constitucionales? Es decir, la Constitución Política del Estado deja de actuar, esto ya a un lado la Constitución, y durante esas 24 horas hay una plena disposición del fiscal o del juez para hacer lo que uno quiera con el encausado. No. Como abogados, ustedes no pueden coartarles el derecho a la defensa y el derecho a la comunicación. A los únicos que no puedes restringir la incomunicación es al abogado defensor. Pues el abogado defensor, así esté incomunicado, tiene el derecho, ese encausado tiene el derecho de ser asistido por su abogado defensor. Ahora viene la detención preventiva, eso que les hablaba del artículo 233, etc. ¿Cuándo se da la detención preventiva? La detención preventiva, necesariamente para que exista una detención preventiva, debe de existir una imputación formal. La imputación es decir, la atribución que se le da de la comisión de un hecho a cualquier ciudadano. Ahí viene una imputación genérica. Desde el momento de la denuncia ya hay una imputación, pero es genérica. No me refiero a esa. La imputación formal, aquella que se hace al juez, debe existir primero una imputación formal para una detención preventiva. Así lo dice el artículo 233. Una vez que se dé la imputación formal, el fiscal o las partes, la contraparte, la víctima, puede pedir y solicitar medidas cautelares. Por ello dice que las medidas cautelares deben ser fundamentadas. ¿En qué momento va a fundamentar el fiscal? ¿En qué momento va a fundamentar la víctima? En el momento de la imputación formal. No se olviden, chicos, así lo dice el artículo 233, concordante con el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. ¿Y qué dice para que haya una detención preventiva? En primera instancia, debe existir suficientes elementos de convicción para creer en una forma altamente positiva que el encausado, el imputado, sea con probabilidad autor del hecho delictivo, o que tenga una relación directa con el hecho delictivo.
Esto no implica, jóvenes, ojo con esto, deben ser ustedes muy duros en esto de exigir, de que no implica especulación. No hay el fiscal que diga, parece que este señor haya cometido este hecho delictivo. No, señor, aquí no se trata de pareceres, no. No hay especulación ni sospechas, sino indicios claros que indiquen esos suficientes elementos de convicción. Indicios claros que determinen la probabilidad de la autoría o de la relación del imputado con el hecho. En ese sentido se va dando. Ahora viene esto, ya puede haber una detención preventiva, como una solicitud extraordinaria de esta medida, pero hay también una alternativa: la cesación a la detención preventiva. Si el juez ha determinado una detención preventiva, también existe la probabilidad de que cese esta detención preventiva. ¿Y cómo va a cesar esto? Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que ya no concurren los motivos que han sido fundamentados por el juez para que pueda tomarse las medidas de la detención preventiva y pueda ser sustituida por otra medida. Es decir, así dice el artículo 239. Lean ustedes el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal y ahí van a darse cuenta qué es lo que dice cuando estamos viendo la cesación a la detención preventiva. Y en cuanto se refiere a eso, cuando les digo a ustedes que puede ser sustituida por otra medida, estoy indicándoles de que ustedes se aferren a lo que dice el artículo 240 de ese mismo cuerpo de leyes, es decir, del procedimiento penal. ¿Y qué nos dice eso? Medidas sustitutivas a la detención preventiva. Arraigo, detención preventiva, garantías personales, firmas en determinados tiempos, prohibiciones, etcétera, etcétera. Puede tomar esas determinaciones el juez. Bien, chicos, ahora yo les voy a pedir a ustedes, como una práctica forense, de que me puedan hacer 2 memoriales. El primer memorial es un memorial pidiendo medidas cautelares. Es decir, van a actuar como si fuesen abogados de la víctima, pidiendo medidas cautelares. Y el segundo memorial como si fueran abogados del imputado. Es decir, el segundo memorial es objetando esas medidas cautelares, negándolas. Bien, chicos, cualquier duda, eso, no nos podemos comunicar por este medio, por el medio de WhatsApp, por el cual les estoy enviando este video. Que tengan muy buenos días.